hay que tener el mensaje de la hora diciendo con profecía que Cristo ya viene. Pueblo de los adventistas que quiere verse pronto con Jesús. Hermanos, ¿por qué no le damos a la iglesia Pasto Fresco? Mostrándonos están, Cristo muy pronto vendrá, un nuevo sol de un nuevo día va a brillar, cuando regrese Jesús. Tengan todos, amados hermanos y amigos, muchas bendiciones de Dios, como también espero tenerlas yo, porque Dios es Padre de ustedes y es Padre mío también. Esperamos que Él siga dirigiendo las vidas de ustedes, de sus familiares, como también mi vida y junto a la de mis familiares. Confiamos en Dios y seguimos hacia adelante y tendremos unas palabras de oración para analizar estas heroínas y estos héroes de las bendiciones disfrazadas. Oremos. Me arrodillaré para eso. Espero que si pueden ustedes también lo hagan. Bendito y amado Dios, te damos muchas gracias por todas tus bondades que son inmerecidas para nosotros. Gracias te damos porque te abundas en verdadero amor para nosotros, porque no hay que pedirte que nos ames, es que nosotros te amamos a ti, porque tú nos amaste primero. Y eso es lo que nos mueve a amarte de todo corazón, ver como tú, siendo nosotros malos, pecadores, y habiéndonos algunos hasta alejados de ti, como el hijo pródigo, tú estás en todo momento deseando que regresemos para recibirnos en tus brazos de amor. Amén. Ayuda a tu pueblo esparcido por todo este planeta Tierra, que es la única mancha que hay en tu universo perfecto, para que todos los sinceros de corazón desde cualquier rincón del planeta sean bendecidos por ti y que nosotros también recibamos esa lluvia del Espíritu Santo conforme a tu voluntad. Amén. Te lo estamos suplicando humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hablábamos en el tema anterior de las bendiciones disfrazadas. De veras que cuando yo leí por primera vez esa declaración me quedé turbadísimo, que hay bendiciones disfrazadas. Porque la Biblia habla en la pluma del apóstol San Pablo que el diablo se convierte, se transforma en ángel de luz para engañar, porque él no es un ángel de luz. Él lo fue, pero ya no lo es. Después que se rebeló contra Dios, perdió toda la luz que él tenía, porque esa luz, por eso Lucifer, que viene de luz, se llamaba así. Pero ya al volverse enemigo de Dios, se convirtió en Satanás y por lo tanto ya no es Lucifer. Pero él se presenta como si fuera un ángel de luz. Y engaña a los moradores de la tierra, y en la fase final de la historia de este mundo vendrá también en esa forma y engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo claramente mientras estuvo en esta tierra. Pero Dios no se disfraza.
Lo que ocurre es que como nuestras mentes de pecadores son limitadas y no podemos abarcarlo todo ni entenderlo todo porque no somos Dios, siempre seremos criatura, y eso no es una desgracia, es que somos criatura y debemos vivir felices, contentos, porque somos una criatura de nuestro Dios. Pero jamás debemos aspirar a ser Dios, ni siquiera como Él, sino pedirle a Él que con su poder nos vaya transformando de gloria en gloria, como lo dice la Santa Biblia, para nosotros parecernos a Él todo lo más que podamos, como ocurrió en el caso de algunos discípulos de Cristo, principalmente Juan, que vemos que de hijo del trueno, que el mismo Cristo lo llamó así, no es que era despectivo de la calle, no, el mismo Cristo lo llamó así. Él se convirtió después en el discípulo del amor, porque el verdadero amor de Dios transforma a la persona que lo recibe y va saliendo del trueno para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y eso es también lo que deseamos nosotros, y mucho más en medio de esta pandemia, que sigue siendo un azote y es la comidilla del día. No podemos dejar de hablar, porque es que sencillamente eso es lo que a todos nos está azotando como la manifestación más visible y mundial del pecado. Pero hubo heroínas y hubo héroes de las bendiciones disfrazadas. En una forma o en otra, lograron entender que las experiencias que ellos estaban pasando eran bendiciones disfrazadas, y terminaron formando parte de el grupo de heroínas y héroes de las bendiciones disfrazadas. Los convirtió en heroínas y en héroes de las bendiciones disfrazadas, que cuando esas bendiciones Dios les quitó el disfraz y esas personas del pasado lograron ver la realidad, tal como ocurrió también con Job, y se dieron cuenta que todo eso, como dice un pensamiento inspirado, si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio, escogeríamos el mismo camino que Dios nos ha trazado transitar, el mismo. Hoy nosotros, por esas limitaciones humanas, ay Señor, pero quítame esta prueba, que esto está muy duro, que no lo voy a soportar, te has olvidado de mí, ¿por qué me permites? Acabo de recibir una llamada de mi país antes de pasar a presentar este tema, donde unas amistades cubanas que viven en la capital, ciudad Habana, ellos no son adventistas, pero son cristianos y me quieren tremendamente. Es mami con una hija casada, con 2 hijitos, la madre trabaja en una clínica estomatológica como ayudante, la hija es enfermera y tiene que atender su hogar, sus 2 hijitos, y ellos pues me han cogido mucho cariño, yo les he ayudado mucho en lo que he podido, y me decía, ay, pastor, no, en estos días hace tiempo que no nos podemos comunicar ni nos hemos hablado, porque es que mi tía Dolores murió el día 7. Digo, ¿cómo, Anita? Si yo aquí todos los días oro por ella, ¿por qué no me habían comunicado esa noticia? Ay, pastor, es que imagínense, en el dolor y todo eso no pudimos hacerlo, uno se despista a esa hora. Y le dije, bueno, Ana, te acompaño en tu dolor, dile también a mami que igualmente, y más tarde tengo un compromiso en este momento, ya yo te llamaré para
pues hasta orar con ustedes. ¿Ve? Son situaciones que se presentan en la vida y no es por el COVID-19, que es lo que hemos dicho también. No es solamente el coronavirus, no es la pandemia que existe, no. Es que las personas que tienen ya problemas anteriores, problemas del corazón, problemas de la presión arterial, problemas de diabetes, problemas de cáncer, que ese era el caso de esta señora llamada Dolores. Eso fue lo que se le presentó. Le pregunté, ¿y fue por el COVID? No, fue que el tumor de cáncer que tenía dentro reventó, explotó y pues ella murió de un día para otro. Así vivimos en esta tierra y eso le ha ocurrido a muchos siervos de Dios y les está ocurriendo también. Pero podemos hoy en pleno siglo XXI convertirnos las damas en heroínas y los caballeros en héroes de las bendiciones disfrazadas. En este siglo XXI podremos nosotros sobrevivir como sobrevivieron ellos en el pasado a bendiciones disfrazadas que al fin las pudieron entender un día, pero cuando Dios había, como en Job, trabajado para que sus ojos espirituales se abriesen y pudiesen contemplar la realidad de lo que les había ocurrido. Yo creo que sí. Y digamos a eso amén. Yo creo que sí. Amén. Depende de nosotros el que nos conectemos con la fuente divina de esas bendiciones que son disfrazadas no por Satanás. Satanás no es el que disfraza las bendiciones de Dios. No, Dios es el que las disfraza porque traen tanta luz y tantas bendiciones que si las recibimos así en directo, en vivo y a todo color, de momento nos cegamos y, ay Señor, pero no puedo ver, porque es una luz inmensa que viene con esa bendición. Entonces Dios, igual que hizo con Jesucristo cuando vino a esta tierra, para Él poder vivir entre nosotros, para Él manifestarse a su pueblo, para poder deambular por las calles de ese país de Israel, para poder llegar a los corazones, a los pecadores, a los necesitados, a todos aquellos que le rodeaban. Él tenía que velar su divinidad, porque desde el cielo Él podía hacerlo todo sin haber venido acá. Pero es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y para Él poder derramar su sangre tenía que volverse humano, porque un divino no puede morir, no puede derramar su sangre, y Él mismo estableció que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces tenía que volverse humano, tenía que velarlo, y por eso mismo el pueblo de Israel no lo recibió, porque es que ellos esperaban a un Mesías en todo su esplendor, pero es que ellos no hubieran soportado eso, ellos no hubieran resistido a un Mesías que hubiera venido glorioso, con toda la manifestación de su carácter santo y divino. Ellos no podrían, porque todos ellos eran pecadores, igual que nosotros hoy día, iguales que nosotros. Entonces, él no podía, él sabía que los seres humanos de aquel entonces no podían soportar su presencia si él venía como divino. Por eso en el concilio celestial, donde se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman la deidad trina en la cual la Biblia nos enseña a creer y confiar, decidieron, no, algunos de nosotros tiene que volverse humano, bajar a esa tierra y tomar el cuerpo humano, tomar esa forma disfrazada y entonces padecer, finalmente morir increíblemente y luego resucitar, y entonces vendrá la glorificación del que de nosotros vaya y realice eso. Y ahí mismo Cristo, que ahí es donde se ve su gran amor y por eso es que lo amamos, Él dijo, yo voy. Y damos gracias a Dios porque Jesús hizo esa decisión
y el cielo la aceptó para gloria de Dios y para salvación de nuestras almas. La mayor bendición que los seres humanos hemos recibido ha sido Jesucristo, y tuvo que ser disfrazada. No pudo venir así abiertamente como es Él, porque repetimos, y ustedes lo saben, no hubiéramos podido soportar, resistir. Esa luz es tan santa y nosotros somos tan pecadores que nos hubiese consumido. Nadie hubiera podido soportar su presencia, no porque Él es malo ni arrasador, es que la gloria es un carácter perfecto como el de Jesús, como el de Dios. La gloria de una, como allí Moisés, yo quiero que me reveles tu gloria. Y Dios le dijo, te la voy a revelar. ¿Y qué se apareció allí? El carácter, es tardo para la ira, misericordioso, benigno, amoroso, todo eso. Y esa fue la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter santo y puro que tiene que llegarse a reflejar en nosotros, pero para que eso se efectúe, tiene que venir en una forma disfrazada, como ocurrió en la persona de Jesús. Bendiciones disfrazadas. Eso ya hoy, gracias a Dios, lo he logrado entender. Seguramente que todavía falta mucho, pero he logrado entender por lo menos el comienzo de que es verdad que Dios trabaja con bendiciones disfrazadas por nuestra fragilidad humana. Lo que en otros planetas y otros mundos, la manifestación de la deidad se puede hacer a plenitud, porque ellos son santos, como Dios es santo. Aquí en la tierra, Él no podría haberse manifestado con esa gloria y esa santidad, porque nadie lo hubiera podido soportar, y en lugar de venirnos a salvar, nos hubiera consumido con su presencia. Por eso, las demás bendiciones que el cielo nos envía en nombre de Cristo tienen que venir disfrazadas. Analicemos heroínas y héroes de las bendiciones disfrazadas en el pasado y tratemos de ver cómo eso mismo es lo que está ocurriendo hoy día, que además de que todo lo que está ocurriendo con esta pandemia y todo lo demás, porque eso no es lo único, son bendiciones disfrazadas que Dios está enviándonos, que cuesta mucho trabajo entenderlo, sobre todo el que contrae el coronavirus, el que padece la enfermedad. Es que es terrible ya estar en el ambiente amenazador, que en cualquier momento, que si me contagio, que si toqué aquí, que si no me lavé las manos con jabón, que si no fue durante todo el tiempo de cantar un Happy Birthday, que es lo que recomiendan 20 segundos, que si no me puse el barbijo, el tapabocas, allá en Cuba le llaman el nasobuco, aquí le llaman máscara, mascarilla, diferentes nombres, pero es lo mismo, que si no me lo puse, que si entonces por eso lo contraje, que es que me puse a salir y que fui al supermercado y que eso en cualquier momento puede ocurrirnos, y no, por mucho que uno se cuide humanamente, el que nos tiene que cuidar es el divino Dios, a través de la fe que tenemos en Jesús y en el ángel guardián que ustedes y yo, cada uno tiene un ángel guardián como nuestro guardaespaldas, guardafrentes, guardalado, guarda mientras dormimos. Eso es lo que necesitamos en todo momento tener, y está a nuestra disposición. Como se dice acá en inglés, free, gratis, no cuesta algo, no hay que pagar por ese guardaespaldas, porque no es guardaespaldas, es guardafrente, guardacabeza, guardacostados, guarda de todo, guárdanos mientras dormimos, mientras viajamos, mientras conducimos una movilidad, mientras siempre podemos contar con eso, gracias al Dios del cielo. Amén. Así que por mucho que nos cuidemos para no contraer el coronavirus,
De todas maneras lo podemos contraer y alguien dirá, ¿y para qué me cuidé tanto si de todas formas mire cómo estoy y mire mi abuela, mi madre, mi tío? Aquí han dado las noticias de familias enteras que todos han sido contagiados, uno tras otro o juntos, y todos han muerto. ¿Será que Dios no los atendió? ¿Será que no, hermanos? Esas cosas no debemos manejarlas así. Dios sabe lo que Él hace y lo que Él permite, y es verdad que lo que Él hace y lo que Él permite, finalmente todo está bajo su control soberano. Nunca algo se le escapa de las manos a Dios, y que no pudo hacer por mí, que no pudo ayudarme, y que no pudo librarme del coronavirus, y que no pudo librarme de tal tentación. No, Él sí pudo. Lo que ocurre es que Él tiene sus planes, y lo que sí nosotros debemos es hacer nuestra parte, porque si no la hacemos, ya eso no es fe en Dios. Eso es presunción, y la presunción es mala. Vayamos a la primera lista que la propia Biblia presenta. Incluso esta Biblia no presenta todo, la Biblia no presenta todos los casos en este capítulo al cual nos vamos a referir como las heroínas y los héroes de las bendiciones disfrazadas. Más bien aquí se ha hecho una selección por Dios. Está en discusión quién fue el que escribió la epístola a los hebreos. Muchos creen que haya sido San Pablo, pero eso no está confirmado, hermanos. Todavía no se ha podido, además, allí la carta intrínsecamente no dice yo, Pablo, ni como él al final dice en sus cartas, yo, Pablo, mi propia mano escribo esto, se lo dicté a Timoteo, a Tito, al otro. No, aquí en Hebreos él no aparece como si aparece en todas sus otras epístolas. Y entonces ahí se nos ha quedado. Ya sabremos cuando Cristo venga, y yo estoy seguro que hay todo lo que no sabemos, lo vamos a saber en la eternidad, quién fue el que escribió esta maravillosa epístola a los hebreos. Lo que sí sabemos que es inspirada por Dios, y por eso está en el canon bíblico, y le damos gracias a Dios por esta lista de heroínas y de héroes de las bendiciones disfrazadas, porque solamente se pueden enfrentar las bendiciones disfrazadas con éxito si tenemos fe en el que las envía. Hay que tener fe en nuestro Señor Jesucristo, en ese Dios Padre triuno, en esa deidad trina. Hay que tener fe. Por eso es que la justificación es por la fe en Cristo Jesús. La santificación es por la fe en Cristo Jesús. Y finalmente la glorificación es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo es por la fe en Cristo Jesús. Y por eso dice el apóstol Pablo, cuidado, que lo que no proviene de fe en Jesús es pecado. Usted puede lograr mucho, pero si eso no es producto de usted tener fe en Jesús, cuidadito, que eso es pecaminoso. Aquí todo lo bueno que nosotros logremos tiene que ser producto de nuestra conexión con Jesús, con el Dios Padre triuno, que es el que es soberano en este universo, porque Él es nuestro bendito Salvador, y decimos a eso, amén. Gracias, Señor, amén, por esa bendición. Entonces, nuestra fe en Él es la que les convierte a ustedes, damas, y nos convierte a nosotros, los caballeros, en héroes. A ustedes, damas, en heroínas, y a los caballeros en héroes de las bendiciones disfrazadas, porque la fe logra con el tiempo ser habilitada por Dios, la fe en Jesús, para descorrer ese disfraz. Y finalmente, al final, es cuando logramos, y algunos todavía nos moriremos e iremos a la tumba sin haber entendido totalmente la bendición o las bendiciones disfrazadas, y las entenderemos luego que ya venga Cristo y nuestro ángel guardián, como está escrito, por la eternidad estará ahí contándonos, mira, ¿dónde viste esta interrupción? Eso era una bendición
que Dios te mandaba, mira, por esto, yo te estaba tratando de evitar esto por órdenes del Padre Celestial. Y ahí nos quedaremos boquiabiertos. Y mira, en tal ocasión no lograste tal empeño porque es que yo lo estorbé por órdenes de Dios, por amor a ti. Eso no te convenía. Eso no era para tu bien. ¿Y por qué enfermaste? ¿Y por qué moriste del coronavirus? Sencillamente porque mira de lo que Dios te estaba librando. Hay un escrito inspirado, hermanos y amigos, que dice que en estos días finales de la historia de la humanidad, Dios tiene que mandar a la muerte a muchos de los niños y a muchos de los de la tercera edad, porque es que el tiempo de angustia previo al cierre de la gracia y el tiempo de angustia posterior al cierre de la gracia propiamente dicho, serán tan terribles como ya lo está haciendo este tiempo de angustia previo, que es que los niños y los ancianos, nosotros los de la tercera edad, no lo vamos a poder humanamente soportar. Y entonces, como bendición disfrazada a esos niños y a nosotros los ancianos, quién sabe, no a todos, pero a los que él entienda que no vamos a poder soportar humanamente, nos llamará al descanso por un breve tiempo. Y como Cristo lo dijo, no, Lázaro, mi amigo, él no está muerto. Lázaro, mi amigo, duerme. Y yo voy a despertarle del sueño. Amén. Nosotros creemos que cuando Cristo venga, con todo el poder que tiene en su gloria y también en su ejecución, levantará a los muertos, lo mismo a un grupo en la resurrección especial que a otro grupo cuando ya él esté ahí habiendo regresado del cielo. La persona número 1, vamos a ver allí en Hebreos capítulo 11, que por eso nos referíamos a Hebreos. Dice el versículo 1, ahora bien, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Amén. Amén. La fe es la garantía de lo que no se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿No ven que hay un disfraz en el asunto? Recibo la garantía de lo que espero, pero no es que ya llegó lo que yo espero. Tengo la certeza que Dios me da de lo que no se ve. Ve que yo no veo bien. ¿Por qué? Por el límite de ser pecador, de haber nacido con esa naturaleza pecaminosa, con esa interioridad depravada. Entonces, eso no nos permite ver cuando Dios está bendiciéndonos en una forma que para nosotros sería una desgracia. Pero dice más el apóstol o quien haya escrito esta epístola, gracias a esa fe fueron aprobados los antiguos. Amén. Amén. Estos que fueron aprobados son heroínas del pasado, son héroes del pasado, fueron heroínas y héroes del pasado que pudieron divisar en el horizonte con la garantía de lo que se espera. Yo no lo entiendo, no puedo explicarlo bien. Hermanos, todo lo que ocurre no tenemos una explicación así, ni siquiera con un así dice Jehová, no tenemos. Humanamente hay muchísimas cosas que vienen tan disfrazadas por Dios que no hay un texto bíblico ni nada inspirado para decir esto es por esto es por aquello. Ahora, lo que sí podemos estar seguros es que es para nuestro bien, para nuestra salvación y para nuestra vida eterna. Y decimos a eso, amén, Señor. Amén quiere decir así sea, así es, lo aceptamos, Señor, aunque no lo entendemos. Viene tan disfrazado por amor a mí que yo no lo entiendo, pero el que lo tiene que entender eres tú, querido Dios, y te damos gracias. Amén. Amén. Por la fe, versículo 3,
entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, que venimos del mono, que del eslabón perdido, que de un animal microscópico, un ser microscópico, que la teoría del Big Bang, que no, nosotros por la fe no podemos probarlo. La doctrina de la creación es una teoría, y teoría es todo lo que usted no puede comprobar al 100%. Nosotros no tenemos ninguna prueba, porque incluso ni estuvimos, como Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice esto otro? ¿Y dónde estabas tú cuando ocurrió esto otro? ¿Y dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú? Él no estaba en ningún lugar, tampoco nosotros estábamos. No somos testigos presenciales y auditivos de lo que ocurrió. No pudimos ver esa parte de la película. Entonces hay que aceptarlo por fe, y como siempre se ha dicho, preferimos creer y tener fe en que nosotros venimos de un Dios que nos ha creado, a creer que venimos de un mono que ha evolucionado. Yo me siento contento, yo no quiero incluso hay un chiste que han inventado, que los monos estaban reunidos debajo de un árbol o encima de los árboles, y escucharon que allá abajo había seres humanos diciendo, no, que nosotros venimos del mono y que hemos evolucionado del mono y hemos llegado a lo que somos hoy porque hemos sido... Y los monos arriba, es un invento que las personas han inventado, decían, oiga, están diciendo que ellos vienen de nosotros, que somos los monos. Pero eso nos está ofendiendo a nosotros los monos, porque mire, entre los monos no hay divorcios. Entre los monos no hay traiciones matrimoniales. Entre los monos no hay fornicaciones. Entre los monos no hay guerras. Entre los monos no nos declaramos así ese odio el uno al otro. Y ellos sí lo hacen. Entonces, que no digan que ellos vienen del mono, porque nos están ofendiendo. Eso es algo supuesto, ¿no? Pero ilustra que es verdad que nosotros somos como el lobo de la poesía de San Francisco de Asís, que el monje logra sacarlo de la selva y lo trae a vivir en la ciudad y que no hiciera más daño, pero él comprobó que en la ciudad estaban los peores lobos, que eran los propios seres humanos con los seres humanos, y un día se le fue. Y cuando el monje supuestamente en la poesía lo va a buscar, dice, no, mire, yo vi esto, todo lo que pasa entre los seres humanos, y dije, no, yo vuelvo a ser lobo porque yo soy mejor que los seres humanos. Todo eso es supuesto, pero eso ilustra. Nosotros no venimos del mono, nosotros venimos de un Dios que nos creó a su imagen. Lo que ocurre es que por aceptar las insinuaciones de Satanás, que son las que siguen hundiendo a este planeta, caímos en el pecado, en la degradación, y mire lo que nos hemos buscado. La paga del pecado es muerte. Y aunque finalmente la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero la paga del pecado es muerte, y queramos o no, hay que pasar por ahí para llegar al reino de gloria. Pero el asunto es que con la fe en Jesús podemos llegar siendo heroínas y héroes de las bendiciones disfrazadas por la fe en Cristo Jesús. Amén. 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 Y entonces dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. ¿No ve que no se puede vivir de lo que se ve? Lo que no se ve es la gloria de Dios, la bendición de Dios. Lo que se ve son disparates y cosas que no entendemos, y eso Dios lo sabe y lo comprende, pero nosotros tenemos que también comprenderlo y ubicarnos en que nuestra vista humana es muy limitada. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto,
habla todavía. Amén. En la Biblia es que tenemos los detalles de la historia, de una historia efímera, porque eso ocurre en plena juventud. No tenemos la edad que Abel ostentaba en ese momento, ni su hermano mayor Caín, pero ya sabemos que este muchacho escogió tener fe en Dios y poderlo entender aún en medio de las bendiciones disfrazadas. Era noble, no era idiota, no era bobo, no era retrasado mental. En los tiempos anteriores al diluvio no se registra un solo idiota, ni un solo bobo, ni un solo retrasado mental, ni un solo con el mal de este o el mal del otro de nacimiento, sin piernas, sin brazos, sin oído, sin lengua, sin hablar, mudo, sordomudo. No, antes del diluvio no se registra nada. Eso empezó a surgir después del diluvio. Abel era casi completo, casi perfecto. Caín y Abel fueron los dos primeros seres humanos nacidos de un vientre materno, como sabemos por la Biblia. Sabemos también el problema que surgió, que Abel, por tener fe en Jesús, porque aquí todos, hermanos, todos los que quieren convertirse en heroínas y héroes de las bendiciones disfrazadas de nuestro Dios, tienen o tenemos que depositar esa fe en la dirección de Jesús y dejarnos guiar por Él. Y aunque no entendamos, guiarnos por Él, confiar en Él, esperar en Él. Caín no quiso. Caín se rebeló ante eso y en su mente se entregó a Satanás, y Satanás le fue tomando territorio y ya su mente no procesaba las bendiciones, ni siquiera eran bendiciones disfrazadas para él, eran maldiciones. Servir a Dios era una desgracia. Pierdo por servirle. Mira, y sí, estos frutos los da la tierra, pero es porque yo la cultivo, porque yo me dedico, me sacrifico, el sol me da, y a veces tengo que dejar hasta de dormir para atender la siembra y la cosecha. Y mira, esto me da porque yo soy Caín, nada de Dios, ni yo tengo que agradecerle a Dios, nada. Y así el pobre se fue desarrollando a pesar de tener los mismos padres que Abel, que enseñaron a los dos a reverenciar a un Dios que ellos habían desobedecido y por eso habían perdido el jardín del Edén. Pero Caín no lo asimiló, Abel sí, y Abel puso así incondicionalmente su fe en nuestro queridísimo Señor Jesús. Y eso lo llevó a que un día su hermanito traicioneramente le dice: hermanito, vayamos un momentito al campo. Todo eso viene en la Biblia. Y allá en el campo se levantó y lo mató alevosamente en forma traicionera, y él murió. Abel tiene que haber en ese momento, se tiene que haber dado cuenta ya de la trampa que había caído. Dios pudo habérselo revelado también y decirle: no vayas, te va a matar. Pero esa era una bendición disfrazada para Abel, tan disfrazada que él no se opuso a ir al campo. Y no es que, repito, le faltara inteligencia, capacidad, ni amor de Dios, ni dirección de Dios, no. Es que los que tenemos fe, por eso en Hebreos capítulo 11, por la fe Abel, por la fe en ese Dios, en ese Jesucristo por venir, él dice: no, yo voy, y si aquí lo que Dios me manda, me viene, y lo que me permite, viene de él también. Así que vamos, y allá fue, y alevosamente Caín lo mató. Él murió, pero cuando Abel resucite, él va a darse cuenta que aquello fue una bendición disfrazada, porque Caín no va a estar entre los redimidos, tristemente, y él sí va a estar entre los redimidos. O no sabemos si en la resurrección especial que hubo aquella madrugada de domingo cuando Cristo resucitó, que ya hemos hablado de esto, no sabemos si dentro de los que él resucitó fue Abel. Algunos piensan que sí, pero bien, es nada más que una deducción, pero no podemos afirmarlo.
Es posible que sí, pero si no, él recibirá esa explicación del por qué él muere por el odio de su queridísimo hermanito mayor y por qué Dios lo permitió. Él lo va a entender y va a decir, ya yo estoy aquí, no importa lo que me haya pasado. Lo que lamento es que mi hermanito no está aquí, cuando Dios también lo quería salvar a él, como también me ha salvado a mí. Pero bueno, él no quiso. Esa es una de las limitaciones de las oraciones intercesoras que elevamos por los pecadores. Podemos orar porque los demás vengan a Cristo y se salven. Los demás pueden orar también por nosotros para que permanezcamos en Cristo y nos salvemos. Incluso esas oraciones están reservadas en los cielos, aunque haya muerto la persona que las elevó. Yo creo eso de las oraciones que mi difunta madre, que murió en el siglo pasado, terminando el siglo pasado, ella elevó siempre por mí. Y yo le digo a Dios, yo sé que mi madre está muerta. Yo sé que mi madre no sabe nada. Eso más claro no puedo estar, o quién sabe un poquito más. Pero Señor, yo sé que las oraciones que mi madre elevó en mi favor están registradas en los cielos. Por favor, Señor, contéstalas. Síguelas contestando para que yo no me aparte de tus caminos, para que yo no me confunda ante tus bendiciones disfrazadas, para que yo sepa verte obrando dentro de la penumbra, dentro de la nublazón, dentro de la tempestad. Contesta, Señor, sus oraciones, porque ella siempre deseó para mí la vida eterna, la salvación, y que yo fuese un siervo tuyo, y que si yo caía, que me levantara con el poder de Jesucristo. Y yo sé Amén. que esas oraciones intercesoras, Dios las tiene archivadas y Él las sabe contestar. Y además del poder de Dios y de su amor, esas oraciones están intercediendo en los cielos por mí, como también será a lo mejor en los casos de algunos de ustedes. Pero Abel, por esa razón, fue el primer héroe de la fe, porque al ser el primer mártir, por tener fe en Dios, él se convierte en el primer héroe masculino de la fe en Cristo Jesús, y a él lo debemos imitar. Amén, hermanos. Amén. El segundo personaje que en Hebreos 11 se identifica es Enoc. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado, porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Ustedes ven, hermanos, y amigos, que al que hay que agradar aquí no es al ser humano, no es al esposo, no es a la esposa, no es al amigo, no es a la amiga, no es al novio, no es a la novia, no es a los miembros de la iglesia, no es al pastor, al gobernante del país, no. Antes de que no fuera trasladado al cielo vivo sin ver la muerte, él tuvo el testimonio de que había agradado a Dios a pesar de las bendiciones disfrazadas que él también recibió a montones. Pero ahí vemos, si sacamos bien la cuenta, allá en Génesis capítulo 5, del tiempo que no caminó con Dios, como se dice allá en Génesis capítulo 5, fueron 300 años caminando con Dios, demostrándole Dios paso a paso sus misericordias, su poder, porque él había hecho bien en trasladar a su familia para el campo. Vivían en el campo, fuera del ambiente de las ciudades, como todos debemos tratar de hacerlo antes de que se haga imposible que eso se pueda realizar. Y allá él fue, y cuando los buscaban después de los cultos familiares, ¿dónde está y dónde está Enoc? Estaba metido en lugares que él tenía reservados de oración, porque él ahí le pedía: Señor, ayúdame a entender tus bendiciones, ayúdame a comprender que es una bendición mantenerme aquí viviendo en el campo, ayúdame, Señor, a entender que esto es una bendición para el futuro eterno de mis hijos. Precisamente por eso Enoc trajo a la vida, por el poder y la gracia de Dios, al gran Matusalén, que estuvo predicando con Noé hasta el diluvio,
y fue un fiel estandarte de la verdad y murió en el mismo año del diluvio, pero murió salvo, producto de un hogar de un Enoc que había tenido fe en Jesús, que había sido trasladado al cielo, pero esa herencia se la trasladó, transmitió a su hijo Matusalén, y aquel Matusalén fue una lumbrera que, como una señal de sus días, murió en el año del diluvio, porque su muerte, su nombre anunciaba que en el año que él muriera vendría el diluvio. Y así ocurrió, y por eso Enoc se convierte en un héroe de la fe también. Y todo por agradar a Dios, aunque él no entendía todo, como hoy no se puede entender todo, lo de la pandemia, las cosas peores que van a venir después, no las vamos a poder entender todas, hermanos, pero hay que vivir con esa fe en el Dios que está cumpliendo su voluntad, que nos está colmando de bendiciones disfrazadas, que algunas ni las vemos, no es que no las entendemos, no, es que ni las vemos, y él un día, mira, esta fue una bendición, esto que tú creíste una desgracia fue una bendición, por eso es que tú estás aquí, por eso es que llegaste aquí, esta prueba familiar, esta situación difícil, el ser despedido por ser fiel guardando el sábado, el no caer en adulterio, en fornicación, el arrepentirte, el humillarte, todo eso ha sido una bendición para ti, pero eso no es obra tuya, eso es obra mía en ti para gloria de mi nombre y salvación de tu alma. Amén, amén. Versículo 7 dice, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Óigame, había que tener fe para que en un mundo, un planeta Tierra, donde jamás había caído una gota de agua desde arriba, porque la lluvia hoy es una bendición, pero no deja de ser producto del pecado. Miren cuánto daño hace la erosión de la tierra, las inundaciones, los maremotos, los deslaves, las viviendas arrasadas, los ríos crecidos, etcétera. La lluvia es la que produce todo esto. Y antes no llovía, salía un rocío de la tierra, como lo dice la misma Biblia, que era lo que regaba toda la tierra y la mantenía todo el tiempo fresquita, todos los cultivos ahí dándose a las mil maravillas. A hablar de que va a venir un diluvio y que va a terminar la tierra, y peor todavía, fabricar un barco inmenso en tierra seca, ni siquiera pegadito al mar, que lo había muy modesto, o algún río, no, en tierra seca, porque para poderlo fabricar tuvieron que hacerlo en tierra seca, y sin jamás haber llovido. Pero eso es una bendición disfrazada. Noé creyó lo que Dios le dijo, se lo logró transmitir a su familia. Hubo personas que también lo aceptaron, junto con Matusalén y otros que predicaron junto con él. Matusalén murió, otros que aceptaron el mensaje murieron también, otros, no llegando el día del diluvio, se apartaron completamente y apostataron, pero Noé seguía diciendo, va a llover, viene un diluvio, para eso es ese barco, para que ahí nos metamos los que nos vamos a salvar del diluvio. Además, también hay que crear espacio para los animales que Dios preservará, porque algunos Dios no los preservó, porque ya por el pecado se convirtieron en animales tan feroces y destructivos que podían acabar con la especie humana. Y todo eso por la fe, y eso es lo que convierte a Noé en un héroe de las bendiciones disfrazadas. Él no logró ver todo lo que eso significaba, pero por fe, Señor, no entiendo totalmente, la verdad que estoy confundido, no tengo cómo convencer a estas personas
de que vendrá un diluvio, de que esto va a arrasar, de que hay que meterse en esa nave y no tengo más, Señor. Y yo, mira, lo único que me voy quedando es que mi esposita, mis 3 hijos ya de 100 años y las 3 mujercitas que tú les diste a ellos como esposas, bueno, somos los únicos, Señor, que vamos quedando, pero no entiendo, pero yo sé que detrás de esto hay una bendición o un cúmulo de bendiciones. Y así fue, hermanos. Noé, con su familia, como Dios le dijo, entra al arca, porque a ti solamente he visto justo en esta generación. Amén. Amén. ¿Podrá Dios decir hoy eso de ustedes y de mí en medio de esta pandemia del coronavirus? ¿Podrá decirlo de ustedes? ¿Saldremos airosos delante de Dios cuando esto pase, o cuando esto amaine algo, o cuando venga algo peor? Porque esto va de mal en peor, y esa expresión bíblica la analizaremos en temas futuros. De mal en peor, no esperemos mejoría. La vida humana jamás volverá a ser en esta tierra parecida, ni siquiera parecida a lo que fue antes de diciembre del año 2019. Jamás volverá a ser igual. Hay que adaptarse ya al barbijo, al nasobuco, a la máscara, a la mascarilla y otros nombres más que se le dice, pero hay que adaptarse a lavarse más las manos, a tener siempre jabón, a tomar medidas de precaución, no tocar todos los lugares, no reunirnos en grupo. Hasta esas reuniones en los templos y en los grupos en los hogares, eso está en peligro, porque no sabemos si las cosas peores que van a venir. Pero hermanos, dentro de todo eso y fuera de todo eso, por la fe en ese Dios bendito, que es nuestro Padre celestial y amante, que envió a su Hijo para rescatarnos a nosotros, y tiene al Espíritu Santo convenciéndonos de justicia, de juicio, y que nos convence de pecado, y ese ángel guardián. Después de todo esto, hermanos, vamos a entender que todo esto fue una bendición disfrazada para los que hemos llegado con vida al siglo XXI de nuestra era. Amén. Amén. En el versículo 8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Óiganme, salir de donde yo estoy establecido, que yo me siento tan bien, posesionado, me ha ido bien económicamente, mi familia está próspera, mi esposa está contentísima aquí, yo también, todos me conocen, yo soy ciudadano de este lugar por nacimiento, que yo me tengo que ir de aquí, y que eso es o será una bendición para nosotros. Todavía solamente eran Abraham y Sara. No había nacido Isaac. Incluía también la familia de él, pero aún después Dios le dijo: de donde aquí te has quedado, no, que tu familia se quede aquí, tu padre y los demás, sigue, tú vas a ir a una tierra que yo ya te mostraré. Señor, pero ¿qué lugar exactamente en Bolivia? Sí, pero es que Bolivia es muy grande. ¿Será Santa Cruz de la Sierra? ¿Será en Oruro? ¿Será en La Paz? ¿Será en Potosí? ¿Será en La Paz, pero para Macamaca, para La Banda, para Nogalani? ¿Para dónde será? No, eso yo te lo diré cuando llegues allá. Y por eso es que entrañaba la fe. Óigame, salir del campamento establecido. Lot también se unió y fue con él. Óigame, llegar a un lugar a empezar de cero. Hay que tener una fe. En ver detrás de ese 0, 1000, 1.000.000, 30 millones, 4 trillones. Óigame, hay que tener fe para convertirse en una heroína, en un héroe de la fe. Y Sara fue una heroína, porque ella
En otros casos ya creó problemas, pero en este momento ya pudo haberse tirado a llorar y no me voy, te vas tú, yo no me voy, tú te vas, pero yo no me voy. Pero no, ella lo acompañó y eso animó a Abraham a dar ese paso de fe, porque ella también lo dio. Dice más adelante, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida, como extranjero. Yo soy extranjero aquí en Estados Unidos y extranjero en Bolivia, y aunque estoy naturalizado, pero soy extranjero. La partida, el pasaporte norteamericano y el pasaporte boliviano dice nacido en Cuba. Y es verdad que yo nací en Cuba. No, me da alegría y gozo ser nacido en esa pequeña isla en comparación con los continentes, pero yo soy cubano y en mi sangre lo que hay es cubano. Y Abraham se sintió así extranjero y es verdad que lo era, pero dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Amén. Amén. Por eso es que la masonería llama a Dios el gran arquitecto del universo. Amén. Y es verdad que nuestro Dios es el arquitecto del universo, el arquitecto Amén. De esta tierra, el arquitecto de todo. Y Abraham esperaba en esa ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Él es el que está preparándonos, como dijo Jesús en San Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Y ese momento, hermanos, está llegando. Amigos, ese momento está llegando. La pandemia del coronavirus lo está anunciando. Es una hora de reforzar nuestra fe en Dios, de que nos dé capacidad para poder ver detrás de estas aparentes maldiciones que todo es una bendición disfrazada, que podamos comprender que todas estas cosas son anuncios de que pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Amén. Por eso cuando Él aparezca en gloria y majestad, todos los salvados prorrumpiremos en cánticos de alabanza. Aleluyas, gracias, bendito Dios que nos has, en medio de tantas bendiciones disfrazadas, nos has permitido por tu gracia captar las glorias eternas y buscar una ciudad de cimientos sólidos de la cual tú eres el arquitecto y el constructor. Bendito seas, querido Dios. Amén. Y esa fe la debemos tener nosotros también. Dice el versículo 11, por la fe, mis queridas heroínas y mis queridos héroes de las bendiciones disfrazadas, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, ya tenía cerca de 100 años y Sara también, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Amén. Amén. Abraham y Sara dieron esos pasos porque tenían fe en que lo aparentemente confuso para el ser humano era una bendición disfrazada. Completamente, ellos lograron ver más allá por la fe, no por los hechos, por la fe. Claro, la fe en el ser humano se manifiesta en avanzar aún hacia un porvenir que no vemos claro, no lo vemos definido en el horizonte, pero como
queremos entender las bendiciones disfrazadas de nuestro Dios y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a un bien eterno, avanzamos por la fe y un día alabaremos a nuestro Dios por la eternidad, porque veremos que todo ha sido para nuestras vidas bendiciones disfrazadas para nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Versículo 13. Ahora esto aumenta la vista. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Ellos no lograron ver la consumación de esas bendiciones. Solamente, bueno, por la fe sabemos que esto viene de Dios, bien nos lo haya enviado, lo haya permitido, pero Él está en el control absoluto del universo y de nuestras vidas. Así que avancemos por fe, sabiendo que todo es para nuestro bien. Amén. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Amén. Todos ellos vivieron por la fe y murieron. Noten, esto es una forma de decir que murieron sin entender las bendiciones disfrazadas que ellos tenían. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. No es que las recibieron todas, hermanos. Nosotros un día tendremos que morir, si es la voluntad de Dios, sin haber entendido todas, sin haber visto todo lo que se ha prometido. Que bueno, por la fe hay que creer que un día se va a cumplir. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Amén. Amén. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria, de la luz, para poder quitar el disfraz de las bendiciones de Dios. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor. Amén. Amén. No es la patria boliviana, ni la patria argentina, ni la patria paraguaya, ni la patria cubana, ni la patria estadounidense, ni la patria de algún país de Europa, o de Asia, o de África, o de Oceanía. No. Buscaban una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Amén. Amén. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Amén. Amén. A ustedes y a mí, damas y caballeros, también nos está preparando una ciudad. No lo entendemos cómo por una pandemia del coronavirus está eso preparándose, pero Dios es el que lo ha prometido y Él es el que lo va a cumplir y Él es todopoderoso y Él les ama a ustedes y me ama a mí, aunque seamos malos y pecadores, pero humillémonos ante Dios y mantengámonos tratando de agradarle, que un día veremos esa patria que se nos está preparando. Versículo 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob, otro héroe, y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe José, ¿no ven cómo se iba transmitiendo esa herencia de fe? Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey.
A pesar de esa bendición disfrazada y que el niño que no podían tenerlo y que si Faraón lo cogía lo iba a matar y todo, ellos lograron, Jocabed y su padre, su esposo, lograron ver a ese Dios obrando, y María, su hermana mayor, la de Moisés, también colaboró depositando su fe, y ahí se siguen diciendo algunos detalles más. Pero luego, porque ya tenemos que ir redondeando el final por las razones del tiempo, en el versículo 29, por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios atentaron en cruzarlo, se ahogaron. Ellos no tenían fe, y entonces el mar que se había abierto para los hebreos se cerró para los egipcios, y ahí vieron ellos, aunque se olvidaron después, pero vieron una bendición disfrazada, saliendo de Egipto y teniendo que pasar al otro lado del Mar Rojo sin haberse mojado un solo pie. Amén. Versículo 30. Amén. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Que le vamos a dar 7 días la vuelta a Jericó, y que al séptimo día 7 vueltas en el mismo día, y que las murallas van a caer. No. Esto, si nosotros vinimos a conquistar Canaán y tú, Jehová, nos mandaste a esto, no, esto se puede lograr, pero es con armas, es con la forma que en aquel entonces de la guerra se podía hacer para combatir y para ganar y tumbar aquellos muros, o meterse por una puerta de los muros. Pero no, es que cuando uno detrás de los muros de Jericó logra ver una bendición disfrazada, actúa por fe, y atrás viene, hermanos, la bendición, y ya ellos se dieron cuenta que era una tremenda bendición lo que Dios les estaba prometiendo, como también se la promete a usted, dama, a usted, caballero, y a mí también. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. Dice en el versículo 31, noten esto: por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los impíos. Amén. Amén. Una prostituta, declarada, la Biblia lo dice, esto no es nada escondido. Claro, ella abandonó esa vida. A partir de ese momento es salvada, mientras que los que vivían allí en Jericó fueron destruidos y muertos, pero ella puso su fe en un Dios que todavía no conocía plenamente, también su familia, porque ella logró llevar a toda su familia para allí, para su vivienda, y luego al incorporarse al pueblo de Israel, ellos fueron sometidos a algún tipo de preparación para que entendieran lo que ellos habían aceptado por fe, pero que no sabían concretamente todos los detalles. Pero así se actúa por fe, y Rahab será una de las ciudadanas del reino de los cielos. Fue una de las ascendientes del linaje de Jesús, humanamente hablando, y ella estará disfrutando de las glorias que vendrán después de bendiciones disfrazadas en esta tierra. Amén. Concluimos leyendo desde el versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Dice el autor de la epístola a los hebreos. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Amén. Amén. Y ahora veamos aquí que además de Sara, que tácitamente se ha mencionado, además de la esposa de Moisés, además de las mujeres que acompañaban a los demás grandes hombres de Dios, como la de Noé y otras más, ahora sí se menciona específicamente
que añade, dice, cerraron la boca y se mostraron valientes. 35. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes. Ven que son bendiciones disfrazadas e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, como le ocurrió a Isaías, el profeta mesiánico, asesinados a filo de espada, como Jacobo, el discípulo de Jesús, pasando necesidades, afligidos y maltratados por coronavirus del pasado, que siempre han habido azotes, y también para los hijos de Dios, para pulirlos y prepararnos para un día disfrutar de entender la realidad de esas bendiciones disfrazadas. Fueron apedreados, aserrados, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de las promesas. Amén. Noten qué fe se tenía en ese Dios todopoderoso. Yo no entiendo y según parece voy a tener que morir y esto yo no lo puedo explicar ni comprender bien, pero Señor, como dice el himno, pronto Él me lo hará entender, pronto cuando le pueda ver, de llantos y descansaré, porque algún día entenderé. Amén. 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 Hermanos, estas bendiciones disfrazadas que nos turban y nos han turbado y nos turbarán, un día lo vamos a entender todo y diremos, ay Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Y amén. Por eso es que hoy yo digo, esa madre bíblica, cristiana, adventista del séptimo día que Dios me regaló, fuerte fue conmigo. Y yo sentía el rigor, pero hoy me doy cuenta que fue para mi bien. Y hoy yo digo, ay Señor, ella tenía que haberme apretado más, porque si ella me hubiera apretado más todavía, yo todavía estuviera más cerca de ti, te hubiera entendido mejor. Pero bueno, ella me apretó hasta donde tú le revelaste. Ella no tenía esa cultura, ni esa preparación, ni ese entendimiento que ha venido después, incluso que ella murió. Pero Señor, ella debió haber sido todavía un poquito más fuerte, porque gracias a lo fuerte que fue, es que yo estoy hoy en tus caminos. Me arrepiento de mis pecados, desando los malos caminos, y espero, Señor, pronto poderlo entender todo para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Esto sucedió, versículo 40, para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Amén. Amén. Hermanos, y el capítulo 12, los comentaristas cristianos dicen que realmente cuando se hizo la división en capítulos de la epístola a los hebreos, no debió haber terminado el capítulo 11 en el versículo 40, sino que lógicamente debía haber concluido en el versículo 2 del capítulo 12. Y ustedes saben que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos, eso después fue que se hizo, y ahí fue donde a veces por la comprensión limitada de las bendiciones disfrazadas de Dios, hubo divisiones en capítulos que en la lógica no debieron haber sido así. Pero bien, ahí está la palabra de Dios intacta, pero no debió haberse subdividido así. ¿Por qué? Porque el versículo
1 del capítulo 12 dice: por tanto, también nosotros, ustedes, heroínas de las bendiciones disfrazadas, ustedes, héroes de las bendiciones disfrazadas por la fe en Jesús, yo también. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. Aquí esa gran nube de testigos que se menciona en el versículo 1 no se está refiriendo a las personas que hoy nos rodean, eso está mal empleado, no se refiere a los que nos ven, al testimonio que les damos, bueno o malo, no, eso en otros versículos sí dice eso, pero aquí lo que dice es: estando ante tan grande nube, rodeado, como dice, de una multitud tan grande de testigos, ¿quiénes? Abel, Enoc, Noé, Abraham, junto con Sara, Moisés, con su esposa, su hermana, su madre, el otro, la otra, todos los que vienen en el capítulo 11. Hermanos, por tanto, ese por tanto no tendría explicación si no se une al capítulo 11. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos como los que vienen en el capítulo 11, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Todos tenemos un o varios pecados que nos asedian, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos, escuchen, fijemos la mirada en Jesús. Amén. Amén. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahí debiera terminar el capítulo 11. Ante tan grande nube de testigos como los que esos hombres y mujeres del pasado, que se convirtieron en heroínas y héroes de las bendiciones disfrazadas por la fe en ese Dios, que aunque no nos revela todo, porque es que no lo podremos entender, no le pidamos eso a Dios. Señor, tengo que entenderlo todo, tengo que comprenderlo todo. No se puede, hermanos, con nuestra mente limitada, dañada por el pecado, a 6,000 años de pecado, no se puede. Si Abel no lo entendió, si Enoc no lo entendió, aunque ya está en el cielo, la Biblia dice que sí, aunque imagínense, menos lo podemos entender nosotros, que ya somos minusválidos mentales, limitados. No se puede comparar ni la estatura, ni la edad, ni la capacidad con aquellos hombres y mujeres anteriores al diluvio, sobre todo. Y ellos no pudieron entender tampoco, porque los caminos de Dios para una criatura son inescrutables. Nosotros lo que tenemos es: Señor, ayúdame, como hasta hoy lo has hecho, a seguir avanzando por la fe en ti, a pesar de la niebla de la pandemia del coronavirus, a pesar del declive de la economía mundial, a pesar de que yo mañana hasta puedo ser víctima de esta pandemia, mis familiares, los que me rodean, el pastor de la iglesia, mis amigos, mis hermanos. Señor, pero ayúdame a seguir hacia adelante, sabiendo que estoy pisando un terreno firme, que no estoy pisando en un terreno cenagoso, que me voy a hundir, donde hay cocodrilos, caimanes, o donde que me van a devorar. No, Señor, ayúdame a seguir, porque yo espero que un día muy pronto Jesús volverá a la tierra. Si estoy muerto, me resucitará. Si estoy vivo, me transformará gloriosamente y me llevará a su reino de gloria, a reunirme con los demás redimidos de todas las épocas. Señor, ayúdame a seguir, ayúdame. Ocurra lo que ocurra a mi familia, a mí. Ayúdame, Señor, a ver el velo descorrido en esas bendiciones disfrazadas y poder avanzar
Pero hermanos y amigos, eso solamente puede ser por la fe en Cristo Jesús, y una fe que se revele en obras, en obediencia a sus mandamientos, por un amor a ese bendito Salvador, que no sea un amor platónico y lírico, no, un amor sustancial, real, así como el de Cristo, que se manifestó en toda su vida, llena de pesares y dolores, varón de dolores, y finalmente terminó en la cruz, pero luego vino aquella mañana gloriosa que el velo se quitó, y al Cristo resucitar y decir yo soy la resurrección y la vida, ya todos entendieron, María Magdalena, los 11 apóstoles y todos los demás, que efectivamente Cristo es, sigue siendo y será por la eternidad el Rey de Gloria. Amén. Amén. Dios bendiga a los que han escuchado o están escuchando esta presentación de la palabra de Dios, y que podamos llegar al momento glorioso que junto con los demás redimidos de todas las épocas que han puesto su fe en Jesús, nosotros podamos ver el velo descorrido por las manos divinas y entender en el proceso de la eternidad todo ha sido una bendición todopoderosa de mi Dios, porque Él me ama a los míos, y quería con todo eso que nosotros llegáramos al reino de gloria como heroínas y héroes de las bendiciones, disfrazadas por la fe en Jesús. Amén. Amén. Arrodillémonos, hermanos y amigos, para tener la última oración. Bendito y amado Padre, te damos gracias por habernos gozado en este día santo especial, no en escuchar al pastor Sagarra, sino en escuchar tu palabra divina, que viene para ser un bálsamo en medio de esta tempestad de la pandemia del coronavirus a nivel mundial. Gracias te damos porque en tu palabra, hay consuelos, hay ánimos, hay fortalezas de todo tipo para enfrentar todo tipo de situaciones, y que desde esta misma tierra podremos entender por la fe en Jesús algunas partes de las bendiciones disfrazadas, pero que la mayor parte las entenderemos muy pronto cuando venga nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Que sigamos avanzando seguros que no estamos pisando un terreno cenagoso, peligroso, mentiroso, engañoso, falso, sino que haya certeza en nosotros de que estamos pisando el único terreno firme que existe, y es seguir bajo la bandera y las orientaciones de Jesús por la fe en su santo nombre. Amén. Sigue enviando, amado Dios, de ese ángel guardián que nos has asignado desde el primer momento de vida aquí en la tierra, y que Él siga ayudándonos y nosotros sin rebelarnos hasta que pronto podamos ver a ese ángel, pero más que a ese ángel, ver a Jesús, ver a nuestro Dios Padre Triuno, ver a nuestros demás hermanos y familiares que han muerto, ver a esas heroínas y a esos héroes de las bendiciones disfrazadas del pasado, y formando un pueblo con vida eterna, alabar el nombre de Jesús por los siglos de la eternidad. Amén. Todo esto te lo suplicamos humildemente, pidiéndote nuevamente el perdón de nuestras faltas y de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Amén. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, y leo para concluir Números capítulo 6, versículos 24 al 26, la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde.
Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga Amén. de ti misericordia. Amén. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Paz en medio de la tormenta de la pandemia del coronavirus. Paz en medio de todo lo que vendrá después, que todavía faltan cosas peores. Pero ahí está, ese Dios que bajo su bendición nos guiará hasta el triunfo final en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Amén. hermanos y amigos. Amén. Amén. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro